No lo podían creer. Estudiantes alemanes de élite se niegan a salir de un paradero en Ecuador ecuatoriano gritando de terror. Profe, tiene que estar bromeando. Esto es una locura. ¿Me está diciendo que este palacio es solo un área de descanso en medio de la carretera? Escuchen bien, amigos ecuatorianos, porque lo que ocurrió en ese estacionamiento de la carretera en la ruta de los volcanes es un suceso sin precedentes. Algo que jamás, ni en mis sueños más locos, pensé presenciar. Mis estudiantes, los jóvenes más brillantes y de la élite de Alemania, se negaron rotundamente a subir de regreso al autobús. Incluso algunos rompieron en llanto. Durante mis 28 largos años de carrera docente, siempre mantuve una fe inquebrantable en una idea: Europa es la cúspide, el paraíso supremo de la infraestructura mundial. Pero, ¿saben qué? Esa creencia, ese orgullo europeo que llevaba en el pecho, se derrumbó en 1000 pedazos, aplastado frente a la majestuosidad de unos baños gratuitos e impecables y el aroma de un plato de hornado y encebollado caliente en Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué estos jóvenes privilegiados suplicaban no regresar a las famosas y veloces autopistas autobahn de su natal Alemania, y en cambio, querían quedarse a vivir en una estación de servicio ecuatoriana? Se los digo desde el fondo de mi corazón, desde el preciso instante en que nuestro avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito, los valores, el ego y la percepción del mundo de estos alemanes fueron sacudidos y volcados por completo. Soy Sophie Muller, la profesora guía de este grupo, y hoy les traigo este reporte detallado, esta crónica espectacular de 72 horas de impacto cultural brutal que les volará la cabeza. Prepárense, Ecuador, porque el mundo los está mirando, y mis alumnos solo decían una cosa: profe, yo quiero vivir en Ecuador. El colapso del ego europeo. Imagínense la escena. 23 estudiantes de una de las secundarias más prestigiosas de Alemania, en pleno viaje de estudios, llorando en una carretera ecuatoriana después de haber conocido el aeropuerto de Quito y los paraderos turísticos del país. Un paradero es solo un lugar para estirar las piernas, ¿verdad? Falso. Al menos no en este rincón de Sudamérica. ¿Cómo es posible que algo tan cotidiano me haya causado tal estado de shock tras casi 3 décadas educando jóvenes? 13 de los estudiantes más destacados de nuestro instituto se atrincheraron. No querían abandonar las instalaciones de ese paradero en la vía a la costa. Yo estaba absolutamente desconcertada. He liderado viajes de estudio a más de 12 países en toda Europa, he visto lo mejor del primer mundo, y jamás en mi vida había experimentado algo semejante. Hagamos una comparación directa y brutal para que entiendan mi frustración europea. En Alemania, si tienes una emergencia y necesitas usar un baño público en la carretera, tienes que pagar 70 céntimos de euro, casi $1. Si cruzas a Francia y paras en un área de descanso, un sándwich triste, frío y sin sabor te cuesta 8 euros, unos $9. Es un robo a mano armada. Sin embargo, Ecuador nos dio una cachetada de realidad. Baños completamente gratuitos y más limpios que los de un hotel de 5 estrellas. Comedores de lujo donde puedes comerte un banquete por menos de $5. Conexión Wi-Fi de altísima velocidad que humilla a nuestras redes europeas. Y hasta miradores con vistas a imponentes volcanes. Aquello no era un área de descanso, mis queridos espectadores, era un parque de diversiones. Mi voz, que antes siempre se alzaba para predicar la superioridad de Europa frente a mis alumnos, se fue apagando lentamente. Los datos son fríos y no mienten. La reputación internacional y los premios del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito han superado con creces las estadísticas de nuestro gigante, el aeropuerto de Frankfurt. Esto demuestra el verdadero nivel y la esencia de Ecuador. Todo comenzó en el aeropuerto y alcanzó su clímax en las carreteras. Ahora, les revelaré en exclusiva el registro de estas impactantes 72 horas. El inicio del fin de nuestras creencias. Hola a todos. Como les dije, soy Sophie Muller. He enseñado historia durante 28 años en un prestigioso instituto en Heidelberg, Alemania. Nuestra escuela no es cualquier escuela, es una institución de élite donde el 95% de los graduados ingresan a las mejores universidades del mundo. Durante los últimos 15 años, he sido la directora del programa de viajes de estudios internacionales, llevando a los chicos a recorrer Francia, Italia, España, Suiza. Siempre Europa. Pero en el otoño de 2024, la Junta Directiva propuso algo inaudito: hacer nuestro primer viaje a Sudamérica. El destino elegido, Ecuador. Para serles brutalmente honesta,
Yo no estaba nada contenta con la idea. Aunque había escuchado maravillas sobre sus paisajes, Galápagos y su gastronomía, mi mente europea estaba llena de prejuicios. Dudaba seriamente que un país sudamericano pudiera siquiera acercarse a Alemania en términos de infraestructura, organización o seguridad. ¡Qué equivocada estaba! Ante la abrumadora insistencia de los estudiantes y el apoyo de los padres, el plan se aprobó. Empaqué mis dudas y, junto a 23 jóvenes de 17 años, abordé el avión. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre a las 4:30 de la tarde. Apenas el avión tocó pista, me levanté y les di mi típico discurso alemán. Muy bien, chicos, escuchen. El control de inmigración y la recogida de equipaje nos tomará al menos 1 hora y media. Recuerden el caos en Frankfurt, así que armémonos de paciencia. Pero Ecuador me tenía preparada la primera humillación. Mi pronóstico fue un fracaso absoluto. Al llegar a migración, nos encontramos con puertas biométricas automáticas impresionantes. Escanear el pasaporte, reconocimiento facial. 15 segundos por persona. Los 23 estudiantes y yo pasamos los controles migratorios en apenas 12 minutos. 12 minutos. Cuando fuimos a recoger las maletas, el impacto fue mayor. Las pantallas electrónicas sobre las cintas transportadoras mostraban en tiempo real y con precisión suiza, irónicamente, el estado del equipaje. En solo 8 minutos, todos teníamos nuestras mochilas. Profe. ¿Segura que este es un aeropuerto de un país en vías de desarrollo?, me preguntó Max, totalmente descolocado. La última vez en Frankfurt nos pasamos 40 minutos parados solo esperando las maletas, ¿se acuerda? Yo estaba atónita, pero mi orgullo no me dejaba admitirlo. Debe ser porque es temporada baja, mentí. En estos países, cuando hay pocos turistas, todo va más rápido. Pero esa excusa patética se desmoronó en el instante en que pusimos un pie en el área principal del aeropuerto. Estaba lleno de gente, vibrante, pero todo funcionaba con una armonía y un orden envidiable. El aeropuerto que superó al primer mundo. Había zonas de experiencia cultural ecuatoriana. Mis alumnos estaban probándose sombreros de paja toquilla, viendo arte indígena y degustando el mejor chocolate fino de aroma del mundo. Había zonas de descanso por todas partes con cargadores gratuitos y wifi libre que no te pedía llenar 3 formularios para conectarte. Profe, tiene que venir a ver los baños, gritó Hannah, una de las chicas. En la entrada de los baños había un panel electrónico brillante que indicaba exactamente qué cubículos estaban ocupados y cuáles libres. De 15 inodoros, 7 ocupados y 8 disponibles. Nunca, escúchenme bien, nunca he visto un sistema tan moderno y funcional en Alemania. Traté de mantener mi actitud defensiva. Esto es pura ostentación tecnológica, seguramente no funcionan bien. Pero cuando miré a mis alumnos, me di cuenta de que el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada en sus cabezas. Sus miradas habían cambiado. Exploraron cada rincón del aeropuerto, tomando fotos sin parar y soltando exclamaciones de asombro en alemán. Wunderbar, unglaublich. Yo solo quería salir de ahí, subir al autobús e ir al hotel para terminar con esa atmósfera incómoda donde mis prejuicios estaban siendo pisoteados. Nos esperaba un viaje en bus de aproximadamente 1 hora y media hacia nuestro hotel. Nuestra maravillosa guía local ecuatoriana tomó el micrófono y sugirió que hiciéramos una parada para cenar en un paradero de la carretera. Yo asentí con la cabeza, pensando con arrogancia, bueno, seguro será un lugar rústico, sucio, ni sombra de nuestras impecables áreas de descanso en la autobahn, pero servirá para que los chicos se engañen al estómago. La revelación en la carretera. Apenas media hora después de tomar la vía E35, el conductor anunció que estábamos llegando a nuestro paradero en la zona de Machachi. Descansico torniquete donde te cobran. Me detuve en seco. Busqué la máquina de monedas. Busqué a la persona con el platito cobrando el papel higiénico. Nada. Profe, es gratis. Todo es gratis, gritaron los chicos corriendo hacia el interior. Yo lo seguí corriendo y entré al edificio. Parecía un centro comercial de lujo de Múnich, no un paradero de carretera. Era una estructura moderna pero con toques de arquitectura andina. La primera planta era un gigantesco y reluciente patio de comidas. La segunda planta tenía un restaurante elegante y un mirador con vistas espectaculares hacia los volcanes. Los techos eran altos, la luz natural lo bañaba todo,
y había sillas ergonómicas y mesas limpias por doquier. En Alemania, nuestras paradas son edificios cuadrados, tristes, con luces parpadeantes y sillas de plástico grasientas. Caminé hacia los baños de mujeres. En la entrada, la misma pantalla electrónica del aeropuerto. Entré con miedo, esperando lo peor. Pero todos los cubículos estaban relucientes. Inodoros impecables, secadores de manos de última generación, dispensadores de alcohol gel llenos. En las autopistas de Alemania, paga 70 céntimos para entrar a un lugar que huele a demonios y donde casi nunca hay papel higiénico. Ni hablemos de Francia o Italia, que son una pesadilla sanitaria. Pero este baño en Ecuador, en medio de la carretera, tenía la limpieza de un hotel de 5 estrellas. Salí del baño y caminé hacia el patio de comidas como un zombi. Los estudiantes ya estaban pidiendo comida. Miré los menús y casi me caigo de espaldas. Un plato gigantesco de encebollado, 2 pesos con 50 centavos. Una porción enorme de yapingachos con chorizo y huevo, 3 pesos. Una guatita humeante, 2 pesos con 50 centavos. Empanadas de viento enormes, 1 peso. Convertido a euros, estábamos hablando de precios ridículos. En nuestras avanzadas carreteras alemanas, un plato de comida caliente y mediocre jamás baja de los 15 o 18 euros. Profe, esto es un manjar de los dioses, gritaban los estudiantes mientras devoraban pedazos de chancho horneado y tomaban jugos frescos de tomate de árbol y mora. Yo pedí un plato típico. La cantidad de comida era colosal, y el sabor. Oh, Dios mío, el sabor era una explosión en mi boca, 1000 veces superior a lo que esperaba. Había dispensadores de agua fría, caliente y al clima, totalmente gratis. En Alemania, una botella de agua pequeña te cuesta casi 3 euros. Luego fuimos a la zona de tiendas. Había cafeterías, panaderías con pan de yuca recién horneado, y una tienda de conveniencia 24 horas. Los chicos compraban snacks, chifles y chocolates, asombrados por los precios. Profe, aquí no te estafan como en Europa. Cuesta lo mismo que en un supermercado normal, me decían. Había sillas de masaje, televisores gigantes transmitiendo deportes y enchufes internacionales por todas partes. El wifi gratuito volaba. De repente, la guía me tocó el hombro. Sophie, ya pasamos el tiempo. Miré mi reloj, habían pasado 45 minutos. Empecé a buscar a los chicos frenéticamente. Unos estaban en las sillas de masaje, otros comprando artesanías, otros haciendo videollamadas con wifi perfecto a sus padres en Alemania. Ya, nos vamos. El hotel nos espera, les tuve que rogar. Caminaron hacia el bus arrastrando los pies, mirándolo todo con nostalgia. Al subir, un estudiante me fulminó con una pregunta. Profe, ¿está segura de que esto era un paradero? Es mejor que el centro comercial de mi ciudad en Alemania. Me quedé muda. Mi mente viajó por los últimos 15 años, recordando los cientos de paraderos miserables que habíamos visitado en Europa. Ninguno, absolutamente ninguno. Le llegaba a los talones a lo que acabábamos de vivir en Ecuador. En el bus, la emoción era palpable. Profe, podemos cambiar el itinerario y venir a otro paradero mañana, suplicaban. Estaban enviando fotos de sus platos de comida a sus amigos en Europa, y nadie les creía. La caída de un mito. Apoyé la cabeza en la ventana del autobús y me hundí en mis pensamientos. ¿Por qué el país más rico de Europa no tiene un sistema gratuito para ver si hay un baño libre? Durante 28 años les lavé el cerebro a mis estudiantes diciéndoles que éramos la cúspide de la civilización. Que nuestras carreteras sin límite de velocidad, nuestros trenes y nuestra puntualidad eran la prueba irrefutable de que guiábamos al mundo. Pero ese humilde paradero ecuatoriano acababa de demoler todas mis creencias. Pensé en las instalaciones precarias que usamos en Europa. Edificios feos, estacionamientos peligrosos donde los camiones y los autos se cruzan caóticamente. Wifi inexistente o de pago. Para nosotros, los europeos, los precios son un abuso sistemático y monopolizado, cobran un 50% más caro que en la ciudad solo porque no tienes otra opción. Pero en Ecuador, el respeto al viajero es la norma. Saqué mi computadora portátil en pleno autobús. Tenía que documentar todo esto para la junta directiva de la escuela. Empecé a investigar con el wifi del bus, sí, el bus también tenía wifi excelente.
Los resultados sobre la infraestructura vial en Ecuador me dejaron paralizada. Encontré reportes sobre cómo las carreteras ecuatorianas, especialmente las vías concesionadas y las estatales, exigen estándares de servicio brutales. La comida debe mantener el precio de la ciudad para evitar estafas. Su concepto es la comida democrática. En Europa, nos explotan. Miré hacia afuera. La carretera panamericana ecuatoriana estaba en un estado envidiable. Asfalto perfecto, señalización luminosa brillante, delineadores reflectivos, y carteles constantes anunciando servicios. Llegamos al hotel en Quito a las 9 de la noche. Los chicos, exhaustos pero eufóricos, se fueron a sus habitaciones. Yo me senté en el bar del lobby a conversar con nuestra guía ecuatoriana, una mujer brillante que curiosamente había estudiado en Alemania. A los chicos les voló la cabeza el paradero, ¿verdad?, me dijo con una sonrisa cómplice. Asentí, derrotada. Es muy distinto a Alemania. Para serte franca, estoy en shock. Siempre creí que éramos el número 1. Ella le dio un sorbo a su café pasado y me soltó una verdad que me dolió en el alma. Yo viví 5 años en Múnich. Al principio creí que su sistema era perfecto. Pero cuando regresé a Ecuador, mi mentalidad cambió. Verás, Alemania adora la eficiencia fría. Sus carreteras son para correr. Pero sus paraderos te dan lo mínimo para que te vayas rápido. En Ecuador, nosotros valoramos la calidez y la hospitalidad. La carretera no es solo para llegar rápido, es para viajar seguro. Y nuestros paraderos no son para expulsarte, son una extensión de nuestra casa, te damos la bienvenida. Te alimentamos bien y te invitamos a descansar. Sus palabras resonaron en mi cabeza como una campana. Eficiencia vs calidez. Nuestro sistema educativo alemán es igual, los chicos deben seguir reglas, ser precisos como máquinas, no creativos. Pero hoy, en ese paradero, vi a mis alumnos con una chispa diferente. Estaban libres, explorando, sintiendo la alegría pura del descubrimiento humano. El choque cultural continúa. A la mañana siguiente, fuimos a recorrer el centro histórico de Quito, el mejor conservado de toda América Latina. Les había citado a las 8 de la mañana, pero a las 7:30 todos estaban listos en el lobby. Chicos que en Alemania siempre llegaban tarde, hoy estaban desbordando energía. Profe, ¿vamos a ir a otro paradero hoy?, fue lo primero que preguntó Max. Me eché a reír. El centro histórico y la iglesia de la compañía están en la ciudad, así que no. Pero almorzaremos en una hueca tradicional ecuatoriana. Se decepcionaron un poco, pero empezaron a bombardearme a preguntas. ¿Cómo es la educación aquí? ¿Toda Sudamérica tiene este nivel de carreteras? ¿Por qué la gente ecuatoriana nos sonríe tanto y nos trata tan bien? La visita al centro fue magistral. Caminamos por la Plaza Grande, vimos el Palacio de Carondelet y entramos a la majestuosa Compañía de Jesús, cubierta de pan de oro. Tomaron notas como nunca. Pero ¿saben cuál fue el momento que más me marcó? Cuando pidieron usar los baños de €1 por persona. Profesora, ¿por qué todo es tan barato, delicioso y abundante aquí?, preguntó Lucas, sin parar de masticar. Nuestra guía les explicó que en Ecuador hay una cultura gastronómica profunda y competitiva. La gente exige calidad y porciones grandes por su dinero. La relación calidad-precio, bueno, bonito y barato, es una ley no escrita. Al salir, los chicos ya estaban planeando la revolución. Apenas llegue a Alemania, voy a subir todos los videos de los paraderos y la comida a YouTube, mis amigos se van a morir de envidia. Profe, ¿podemos volver a Ecuador el próximo año? Se dieron cuenta de que el mundo que les habíamos pintado en Europa no era el único, ni necesariamente el mejor. La revelación definitiva en la ruta a Cuenca. Esa noche, encerrada en mi habitación, llamé a mi esposo a Alemania. Querido. Estoy en shock total. Ecuador me ha roto todos los esquemas. Él se rió. ¿Qué pasa? ¿Te cayó mal la comida? Le conté absolutamente todo. El aeropuerto Mariscal Sucre, los paraderos futuristas, los baños inmaculados, la comida regalada, la calidez de la gente. Él se quedó en silencio al otro lado de la línea. Finalmente suspiró y dijo, entonces, Sophie. Todo lo que hemos creído siempre sobre nuestra superioridad ha sido una ilusión, ¿no? Así es, le respondí.
Y lo peor es que nuestros alumnos de 17 años se dieron cuenta antes que nosotros. Al tercer día, emprendimos un viaje largo hacia el sur, desde Quito hasta la hermosa ciudad de Cuenca, atravesando la espectacular avenida de los volcanes. Al subir al bus, todos exigieron saber cuándo pararíamos. Nuestra guía nos llevará a un paradero muy famoso en el camino, prepárense, les dije. Hora y media después, nos desviamos de la carretera principal. Los estudiantes parecían niños en Navidad. Este paradero era aún más colosal. Su arquitectura era impresionante. Al entrar, además del gigantesco patio de comidas, nos topamos con algo insólito, un inmenso acuario y unas vistas directas a un valle verde que te quitaban el aliento. Había puestos donde los agricultores locales vendían frutas frescas que jamás habíamos visto, helados de Salcedo, bizcochos artesanales, manjar de leche y sombreros. Todo a precios justos que apoyaban la economía de las comunidades aledañas. En las paradas alemanas solo hay multinacionales de comida chatarra, ¿verdad, profe?, me pinchó un alumno. Tuve que asentir humillada. Ecuador integra su cultura y su gente en sus infraestructuras, nosotros los segregamos. Pero en el segundo piso, el golpe de gracia. Había una inmensa zona de juegos infantiles cubierta. Toboganes, piscinas de pelotas. Los padres ecuatorianos comían tranquilos mientras sus hijos jugaban seguros. En Alemania, si un niño llora en un área de descanso, los demás clientes lo miran con odio hasta que los padres se van avergonzados. Y no solo eso. Había duchas gratuitas e impecables. Aunque están pensadas para los camioneros de rutas largas, cualquier viajero podía usarlas. Duchas. Gratis. En mi país, eso es ciencia ficción. Me senté a observarlos. Unos comían empanadas, otros se daban masajes en las máquinas, otros simplemente charlaban mirando el paisaje andino. Se veían en paz, felices. Hanna se sentó a mi lado. Profe, una pregunta. Si Alemania tiene más dinero que Ecuador, ¿por qué nuestras carreteras y paraderos son tan horribles en comparación? Esa era la pregunta del millón. Hanna, le dije. No es cuestión de dinero. Es cuestión de filosofía de vida. Alemania adora el dinero y la eficiencia extrema. Una parada es un negocio para exprimir tu billetera rápidamente y expulsarte. Pero Ecuador. Ecuador entiende que el viaje es parte de la vida. Ellos construyen para que el ser humano descanse. Disfrute y sea feliz. Hanna asintió con gravedad. Entonces Ecuador tiene razón. El destino importa, pero cómo te tratan en el camino importa más. Sonreí con lágrimas en los ojos. Una chica de 17 años acababa de comprender algo que a mí me tomó 28 años. La infraestructura no es solo cemento, es la herramienta para hacer digno el proceso humano. Ecuador lo sabe. Alemania lo ha olvidado. Cuando llegó la hora de irnos, no tardamos 45 minutos. En exactamente 30 minutos, todos estaban en el bus. Habían aprendido a usar y respetar el espacio. Profe, me dijo un chico al subir, nunca más podré ver a nuestro país con los mismos ojos. Durante los días en Cuenca y luego en Guayaquil, visitamos el Parque Calderón, el Malecón 2000, probamos más comida deliciosa. Pero adivinen cuál era siempre el tema de conversación. Sí. ¿Cuándo vamos a otro paradero? Necesito grabar para TikTok porque en Alemania me dicen que es mentira. El adiós a un país que nos cambió para siempre. El último día, tomamos el vuelo interno de Guayaquil de regreso al aeropuerto Mariscal Sucre para nuestro retorno a Europa. Durante nuestro último almuerzo juntos, les hice la pregunta obligada, chicos, de todo el viaje, de toda la cultura de Ecuador. ¿Qué es lo que más los marcó? Casi todos gritaron, los paraderos. Y las razones llovieron, porque en Alemania nos tratan como cajeros automáticos, porque la comida ecuatoriana es barata, casera y deliciosa, por los baños limpios y gratis. Pero Max se levantó y dio una respuesta que me erizó la piel. A mí me marcó la actitud del pueblo ecuatoriano hacia los seres humanos. En Europa. Creemos que la infraestructura es un deber aburrido del gobierno porque pagamos impuestos. Es movernos del punto A al B como máquinas. Pero aquí en Ecuador, han convertido la infraestructura en una experiencia de felicidad. Se preocupan por nosotros. Sus palabras fueron un eco de mis propios pensamientos. Ya en el aeropuerto Mariscal Sucre,
Teníamos tiempo libre antes del vuelo a Frankfurt. Semanas atrás, estábamos apurados, pero ahora podíamos disfrutarlo. Fueron a comprar chocolates Pacari y café de exportación. De pronto, escuché a un vendedor de la tienda libre de impuestos hablando en perfecto y fluido alemán con mis alumnos. Guten Tag. ¿Buscan algo en especial? Me acerqué maravillada. ¿Dónde aprendió un alemán tan perfecto? El joven ecuatoriano sonrió con inmensa amabilidad y humildad. Estudié en Múnich por 2 años, señora. Este aeropuerto contrata a jóvenes ecuatorianos trilingües, amables y serviciales. En Frankfurt, si no hablas alemán perfecto, los guardias te tratan con desprecio y te gritan. Subimos al área de miradores. Vimos a los aviones despegar con las montañas de fondo. Unos alumnos encontraron las duchas gratuitas del aeropuerto y fueron a refrescarse antes del larguísimo vuelo de 13 horas. Yo me senté en una cafetería junto a las puertas de embarque. Pedí un café liofilizado de especialidad exquisito. Me costó 3 pesos con 50 centavos. En el aeropuerto de mi país, un agua sucia en un vaso de cartón me costaría 7 u 8 euros. Mientras esperaba, Hannah se me acercó. Profesora, amo a Ecuador. Ellos diseñan todo pensando en la gente. Alemania diseña el sistema, y nosotros, los humanos, tenemos que agachar la cabeza y obedecer al sistema. ¿Qué nivel de madurez? Efectivamente. Todo en Ecuador, sus aeropuertos, sus carreteras, su comida, sus paraderos. Todo grita un inmenso y profundo respeto por la dignidad humana. Llegó la hora de embarcar. Antes de cruzar la puerta, vi a mis 23 estudiantes mirar hacia atrás. Vi sus ojos cristalizados. Adiós, Ecuador, susurraban. Yo también miré atrás y pensé, adiós, Ecuador. Gracias por humillarme, por destruir mis prejuicios y por enseñarme en unos días lo que no aprendí en 28 años de carrera. El retorno a la triste realidad europea. 13 horas después, el avión tocó la pista del aeropuerto de Frankfurt. Y como si fuera una bofetada, la realidad nos golpeó de inmediato. El control de pasaportes fue lento, frío y miserable. Las maletas tardaron una eternidad. Cuando uno de los chicos quiso ir al baño, se encontró con la odiosa máquina exigiéndole 1 euro para pasar el torniquete, solo para entrar a un lugar sucio y sin papel. Estupefacto, declaró, Sophie, esto no es un reporte de viaje. Esto es una acusación formal contra nuestro fallido sistema social y educativo. Si Ecuador pone al ser humano en el centro de sus carreteras, nosotros debemos poner a los alumnos en el centro de nuestras aulas. Y mis alumnos no se quedaron quietos. Escribieron artículos feroces en la revista escolar. Hannah organizó un movimiento estudiantil y envió peticiones formales al gobierno regional para mejorar el trato humano en las paradas de autobuses. Lucas editó un video documental comparando la gloria del aeropuerto de Quito con la vergüenza de Frankfurt, y se hizo viral en YouTube. En invierno, fui invitada a dar una conferencia nacional sobre educación. Expuse el caso Ecuador. Hablé de los baños, del encebollado, de los paraderos y de cómo un país sudamericano destrozó y reconstruyó la psique de los adolescentes más elitistas de nuestra nación. Los expertos me hacían preguntas incrédulos, ¿de verdad es tan bueno? ¿Lloraron para no irse? Y yo, con orgullo, les respondía, es totalmente cierto. Y yo misma lloré con ellos. Al año siguiente, se volvió a abrir el cupo para el viaje escolar. ¿Adivinen qué pasó? Tuvimos que hacer un sorteo masivo. Toda la escuela quería ir a Ecuador. Las historias del viaje se habían convertido en una leyenda urbana en Heidelberg. Fui nuevamente la profesora guía con 23 alumnos nuevos. Y la historia se repitió milimétricamente. El shock en el aeropuerto Mariscal Sucre, las lágrimas de alegría en el patio de comidas comiendo hornado, la negativa a abandonar los sillones de masaje de las carreteras andinas. Pero esta vez, nuestro regreso a Alemania tuvo frutos. Gracias a las protestas de mis primeros alumnos, logramos cambios en nuestra escuela, instalamos pantallas de disponibilidad en los baños, obligamos a la cafetería a bajar los precios un 15% y mejorar la calidad de la comida, y creamos zonas de descanso dignas. Es un cambio diminuto para Alemania, pero gigantesco para nosotros. Y todo, absolutamente todo, comenzó gracias a una estación de servicio en Ecuador. El mito europeo ha caído. A veces, mis amigos,
La verdad suprema no se encuentra en las estadísticas económicas del primer mundo, sino en los ojos puros de unos estudiantes de 17 años probando una empanada de viento, usando un baño limpio y siendo tratados como seres humanos valiosos en las montañas de Ecuador. Ustedes, ecuatorianos, son la vanguardia de la hospitalidad mundial. Tienen un país maravilloso. Defiéndalo y siéntanse orgullosos, porque desde Europa, los miramos con profunda y absoluta envidia. ¡Que viva el Ecuador!